hemos podido tener todas las dimensiones exactas. Entonces, cuando se concluye ese servicio es cuando el cliente pase por su departamento o por su casa y verifique que todo lo que él ha solicitado al inicio haya sido cumplido por la empresa constructora, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando también de un bien mucho más tangible, ¿no? ¿Por qué? Porque vas, ves, tocas la pared, las puertas, las ventanas, puedes medir la altura, ¿sí? O sea, es más palpable. En cambio, un informe todavía es más subjetivo porque requiere de una interpretación adecuada del profesional, ¿no? Porque tú no le puedes decir a una empresa, tu empresa está mal, ¿pero por qué? Ah, por esto, por esto, por esto. Entonces, como que ahí el informe no es más tangible que una casa o una propiedad construida por una empresa. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas respecto a este punto? ¿Quedan claros los ejemplos? Todo claro, listo. Gracias, Adrián. ¿Los demás qué dicen? Todo claro, Listen. Súper. Gracias, Mateo. Bien, vamos al centro de análisis que vamos a tocar durante todo este tiempo en las clases, ¿no? Y es la industria. Y bueno, acá como que ya tenemos algo mucho más, lo podríamos, si comparamos con una empresa comercial y de servicios, tendríamos un grado más de dificultad, no solo en el área contable, ¿no? Sino por el proceso mismo que persigue este tipo de empresas. Estamos hablando de convertir ya sea una materia prima, ya sea un insumo, ya sean materiales, en un producto terminado, ¿no? Y acá esa es la característica, ¿no? Fíjense que en el ejemplo que están viendo en pantalla, estamos viendo cómo esa harina, ¿sí?, de trigo pasa por un proceso de transformación donde podemos ver claramente el hornero, ¿no?, el panadero, que convierte esta harina más otros elementos en un producto terminado, que es esa marraqueta que vemos, ¿no? Entonces, ya es un poco más, requiere un mayor análisis, porque se imaginan los costos a los cuales se está incurriendo, en los cuales se está erogando recursos para llegar a ese propósito, que es pues los panes, en este ejemplo, ¿no? Pues no es lo mismo que decir, a ver, compro bicicletas, lo acondiciono y lo expongo para la venta, o lo comercializo al por mayor, ¿sí? Como que sencillo, ¿no? Compro y vendo. En la de servicio, escucho el requerimiento del cliente, realizo un presupuesto, ejecuto el trabajo y ya, ¿no? O sea, como que los costos ahí son mucho más sencillos de identificar, ¿no? Costo del personal, costo de las máquinas, ¿sí? Y costo de los materiales. Pero acá, o sea, hay una serie de etapas que se deben considerar, sobre todo para contabilizar estos costos, ¿no? Desde las entradas que llegarían a ser la compra de insumos, en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a comprar seguramente harina, levadura, sal, leche, ¿no? Y todos los elementos necesarios para poder transformar esos insumos en una marraqueta, ¿no? Esa sería la entrada dentro de las empresas industriales. El proceso estaría relacionado a la transformación de estos insumos a través de una mano de obra, que en este caso llegaría a ser el panadero, el hornero, ¿no? Que esta mano de obra sirve ¿para qué? Para que estos insumos previamente adquiridos se mezclen, vamos a decirlo, porque es así como se hace el pan, se mezclen, se amasen, ¿sí? Y posteriormente pasen por un
proceso de horneado, ¿no? Porque no termina simplemente mezclando, ¿no? Sabemos que el pan hay que hacerlo reposar, después de reposar hay que darle una forma, después de darle forma recién pasa al proceso de horneado, ¿no? Y concluido este proceso de horneado, recién vamos a poder tener las salidas, que en este caso llegarían a ser los productos terminados, ¿no? Aquí como ejemplo estoy poniendo una marraqueta, ¿no? Pero se imagina, ¿no? O sea, tener que producir marraquetas, los panes tradicionales, las famosas cauquitas, que son panes que tienden a ser mucho más complicados en su forma y demás, ¿no? Pero quiero que entiendan el nivel de complejidad, no solamente por el proceso mismo, sino por identificar todos los costos a los cuales se incurre para llegar a tener este pan. Entonces, por eso el sector industrial requiere un control muy minucioso de sus costos, porque de repente puedo estar gastando más en mano de obra, puedo estar gastando más en otros costos, ¿no? Puede ser que no esté comprando los insumos del lugar donde puedo optimizar estos costos, ¿sí? Entonces, si yo no controlo adecuadamente todo este proceso hasta llegar a ese producto terminado, probablemente me convierta en una empresa menos competitiva en el mercado y pues pueda quebrar, ¿no? Entonces, ese es el sector industrial en cuanto a la división y la aplicación de los costos que estamos viendo. Consultas, dudas. Perfecto. Bien, ya vamos a ir teniendo ciertos términos que debemos manejar y que están relacionados a todo lo que acabamos de ver, ¿no? Comercio, servicio, industria, sus procesos, sus entradas y sus salidas. Entonces, aquí hay una clasificación por tipo de empresas donde se relaciona la empresa comercial con la empresa industrial, ¿no? Y tenemos en primera línea el costo de adquisición. Fíjense que en la empresa comercial lo que adquirimos es mercadería, ¿sí? Costo de adquisición es ese costo en el cual la empresa incurre para poder comprar la mercadería y que éste esté disponible para la venta. Como estamos hablando no solamente de la compra de la mercadería como tal, sino de todos aquellos costos que se deben reconocer hasta que la mercadería esté lista para la venta. Lo que les decía hace rato, transporte, seguro, carguillo y descarguillo, armado si corresponde, ¿no? Todo eso es el costo de adquisición en una empresa comercial. El costo de producción no aplicaría, ¿por qué? Porque nuestro fin no es transformar esta mercadería, ¿sí? Nuestro propósito directamente es comercializar esta mercadería. Y para ello vamos a recurrir a los costos operativos. Por eso de que los gastos en realidad no producen una utilidad o no generan una ganancia dentro de una empresa, eso ya es un concepto que en cuanto a costos no debemos manejar. Porque en realidad, si yo no administro mi empresa, difícilmente voy a poder comercializar mi producto. Si yo no tengo costos de distribución o comercialización, peor aún, esta mercadería se va a ver estancada. Por más que haya un margen bruto interesante, si yo no gasto en este tipo de costos, complicado, ¿no? Y bueno, los financieros sabemos que están sujetos a obtener fuentes externas de financiamiento, ¿no? Para nuestras operaciones, para poder cubrir justamente la compra de mercadería, los gastos administrativos, los gastos comerciales. Pero si analizamos
estos costos debemos entender que son necesarios para vender esta mercadería, ¿no? Y que si yo no asumo estos costos, difícilmente voy a poder vender esta mercadería. ¿Está bien? Entonces, queda claro de que no podemos seguir asumiendo de que los gastos no producen. Se generan y no generan ninguna utilidad, ningún beneficio, ninguna rentabilidad. ¿No? ¿Queda claro eso? Sí, Listen. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora pasemos a las empresas industriales. El costo de adquisición permanece en una empresa industrial. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo debo adquirir materia prima o insumos. ¿Sí? Entonces, igualito que el procedimiento en el que yo compro mercadería, igualito se aplica para la empresa industrial. Pero obviamente nosotros compramos materia prima con otro propósito, ¿no? En una empresa industrial. No con el propósito de comercializar directamente, sino que esta materia prima después va a pasar por un proceso donde va a intervenir la mano de obra y los costos indirectos. Y a ese proceso se llama, ¿sí? Bueno, a ese proceso le vamos a asignar el nombre de costo de producción, cuanto a la contabilidad de costos, ¿sí? Entonces, el costo de producción se caracteriza por tomar la materia prima, más la mano de obra, más los costos indirectos, ¿sí? Y convertir esos tres elementos en un producto terminado, ¿sí? Entonces, en relación a la empresa comercial, fíjense que acá se adiciona un costo adicional, que es el de producción. Ahora, si yo tengo las marraquetas producidas en gran cantidad, nuevamente volvemos a los costos operativos, ¿no? Yo tengo que ver cómo comercializar ese pan. Yo tengo que administrar la empresa en el sentido de relacionarme con clientes, relacionarme con proveedores, relacionarme con entidades financieras, de ser el caso, relacionarme con los socios, accionistas. Entonces, para eso es necesario una administración, ¿no? Y hablo de los costos operativos en la estructura organizacional entera de una empresa, ¿no? Desde el gerente general, desde los gerentes de área y desde el personal operativo. No solamente estoy hablando de gastos administrativos haciendo mención únicamente al gerente administrativo, ¿no? Sino a la estructura completa de la empresa, ¿no? Desde el gerente hasta la secretaria, ¿sí? Entonces, se requiere de todas esas personas para que la empresa pueda comercializar su producto y de esta manera ser competitivo en el mercado. ¿Estamos entendiendo toda esta parte? Por favor, señores, me confirman. Sí, licenciado. ¿No hay ninguna consulta? Muy bien. Entonces, continuamos. Bien. Acá tenemos un estado de resultados de una empresa industrial. Quiero que me identifiquen qué de diferente es en relación a una empresa comercial, ¿no? En el sentido, sobre todo, del contenido, ¿no? Acá tenemos hasta una utilidad bruta en ventas, es decir, que estamos comparando las ventas menos el costo de ventas, ¿sí? Que en este caso se traduce en costo de la producción vendida. Pero dentro de ese costo de la producción vendida, ¿qué podemos identificar y por qué creen que este estado de resultados tiene esta estructura? A ver, analicemos un poco.
¿Alguien me puede decir cómo es el estado de resultados de una empresa comercial? No, tenemos el ingreso por ventas, Ya, igual el costo de ventas, ya. y si no me equivoco, igual los gastos operativos. Sí, pero entre el costo de ventas menos, perdón, entre las ventas menos el costo de ventas está la utilidad bruta, ¿no? El margen bruto. Ahora, ¿qué de extraño ven en esta estructura? Eso quiero que me digan. Ya hemos entendido que la comercial es así. Esta es una empresa comercial. ¿Sí? Esta es la estructura de una empresa comercial. Ahora, ¿qué de diferente hay con una empresa industrial? No estoy seguro, dicen, pero creo que marca, digamos, una vez que inician, cuando está en proceso y cuando está terminado el producto, tal vez. La inversión final en productos terminados. Nada en el producto terminado, ya. ¿Qué más? Vean el modelo. O sea, quiero que se centren en lo que están viendo en pantalla en estos momentos y me digan, sí, o sea, aquí hay esto, a diferencia de una empresa comercial. Que, digamos, en esta se invierte al principio, durante el proceso y hay una inversión final, mientras que una comercial solo haces una inversión al principio y ya recuperas al final. Ya, muy bien, muy buena apreciación, Luis, gracias. ¿Alguien más? A ver, vamos a... ¿Dónde estás? Juan Carlos, ¿qué opinas? Mi idea, Lice, no logro identificar algo extraño, creo yo. ¿Qué te parece o qué de nuevo ves en este estado de resultados? La parte de las inversiones, ¿no? Que como que lo que ha mencionado creo Luis, que a un principio incurren inversiones y durante el proceso y al final también. Ya, que podemos identificar los diferentes costos para el proceso de, en este caso, de la industria la costosa, ¿no? O sea, si nosotros analizamos minuciosamente este estado de resultados, ¿qué estamos viendo? Por un lado, fíjense acá, si tomamos hasta acá, ¿qué elemento estaríamos considerando? Sería la entrada de la empresa. Exacto, los costos de adquisición. ¿De qué? De los materiales, de los insumos, de la materia prima, ¿no? Fíjense que iniciamos con un inventario inicial, estamos incluyendo todos los costos de productos, bueno, perdón, hasta acá, esto hasta aquí, ¿sí? Toda la parte que está en amarillo. O sea, ¿sí? Tenemos un inventario inicial de materiales, las compras netas, ¿no? El costo de material disponible menos el inventario final. Entonces acá estamos hablando del material directo, primer elemento del costo. ¿Sí? Entonces, un estado de resultados de una empresa industrial me debería mostrar cuál es el costo del material directo, también conocido como insumo, también conocido como materia prima. Después, ¿qué tenemos en esta parte?
aquí. Esos 6.000, ¿qué representan? La mano de obra. La mano de obra. ¿Sí? Que también se conoce como labor directa. ¿No? Entonces tenemos el costo de la labor directa, que representa todo el costo por el cual la empresa ha pagado para la mano de obra relacionado al proceso productivo, ¿no? En el caso del pan, pues esto representaría el sueldo del panadero, el sueldo del hornero, ¿sí? El sueldo del amasador, ¿no? Y por último tenemos los costos indirectos de fabricación, que nosotros lo vamos a manejar como GIF, ¿ya? Gastos indirectos de fabricación, que es lo mismo, el GIF. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos identificando en este estado de resultados los 3 elementos del costo que en su totalidad, ¿qué van a formar? Si sumamos material, labor o mano de obra y GIF, ¿qué vamos a obtener? El producto ya listo para la venta. Costo de la producción, ¿sí? Vamos a poder tener el dato exacto de cuánto se ha invertido en material, en mano de obra y en GIF. Y la suma de los 3 nos va a determinar el costo del producto. Ah, ya puedo saber cuánto me ha costado producir ese bien, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes diferencias en relación a un estado de resultados de una empresa comercial, ¿no? Ahí tenemos solo inventario inicial, compra, fletes, menos el inventario final, que es lo que hemos aprendido en conta, ¿sí? Pero en un estado de resultados de una empresa industrial, tenemos estos elementos adicionales. A esto es lo que vamos a llegar. Este va a ser nuestro producto final de la materia, ¿no? Cuando hagamos un estado de resultados, tenemos que llegar a esta estructura, ¿sí? Ahora, fíjense, puede ser que a un cierre de gestión, dependiendo mucho del tipo de industria, quede producción a medias. ¿Qué quiere decir? Que está procesándose. Entonces, también debemos informar sobre ese aspecto. Inventario de producción en proceso, ¿no? Que en este caso es el inventario inicial menos el inventario final. Y una vez que nosotros comparemos el inventario inicial de productos terminados más la producción terminada, ¿sí? Y más menos los inventarios de producción en proceso, vamos a llegar a tener este dato. El costo de la producción vendida. ¿Sí? Entonces, fíjense que la información es mucho más detallada que en una empresa comercial. ¿Sí? No solamente estamos viendo el producto terminado, sino también estamos viendo cuánto ha costado en sus 3 elementos ese producto. ¿Está bien? ¿Se comprende esta parte, señores? ¿Alguna consulta tal vez? Y si yo tengo una duda, pero no de esto.
Adelante, adelante. En la clase aparece como un apartado de control de lectura para hoy. Sí, vamos a tener un control de lectura. ¿Es sobre lo avanzado o...? Sí, 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 sí. De Ah, lo ya. que vamos a ver, todo lo que estamos viendo ahora. Ok. Bien. En una empresa comercial, como bien ya sabemos, vamos a tener esta estructura donde ahí estoy resaltando el costo de la mercadería. ¿Sí? Volvemos al concepto del costo, pero ya desde un ámbito comercial. Y el costo operativo, ¿no? Ambos son necesarios para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Aquí arriba solo hemos visto hasta la utilidad bruta en ventas por la particularidad que representa una empresa industrial en el tratamiento de sus costos. No es lo mismo que en una empresa comercial. Y si nos vamos a una empresa de servicios, también es importante distinguir el material, la mano de obra y los costos indirectos. ¿Sí? Que la suma de estos tres van a ser o van a representar el costo de servicio. Por otro lado, los gastos operativos siguen siendo aquellos que se requieren para el funcionamiento de la empresa. En un sentido más administrativo, podemos decir. ¿Sí? Estos son, como pueden fijarse con estos tres estados que acabamos de ver, podemos identificar claramente que los costos, por su naturaleza, están presentes en los tres tipos de empresas que acabamos de ver, ¿no? Una de servicios, una comercial y una empresa industrial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Licen. Muy bien. Vamos a repasar algunos conceptos, ¿no? El costo es sinónimo de trabajo, esfuerzo, sacrificio, ¿no? Porque cuando decimos, o cuando, por ejemplo, sacrificamos tiempo, es un costo que estamos asumiendo, porque podría estar haciendo otras cosas, pero prefiero invertir mi tiempo en ganar dinero, por ejemplo. Entonces, ahí estoy haciendo no solamente un esfuerzo, sino también un sacrificio. Aunque de repente, en vez de quedarme a mirar Netflix, estoy viendo oportunidades de negocio, ¿no? Trabajo, obviamente, cuando yo formo parte de una estructura organizacional, tengo mi cargo, estoy trabajando, eso también representa un costo. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando horas para dedicarme a ese trabajo, ¿no? En ese sentido, pues, podemos definir el costo. El costeo tiene que ver con pagar los gastos necesarios para cumplir un objetivo. En este caso, si yo quisiera comprarme un auto, entonces debo asumir el costo de ese auto, ¿no? Si yo quiero producir un bien, debo asumir los costos necesarios, debo costear materia prima, debo costear mano de obra, debo costear costos indirectos y procesar. Entonces, el costeo, cuando hablamos de costear, estamos hablando de asumir con los gastos necesarios para producir ese bien.
El costo de inversión es ese conjunto de esfuerzos para producir un bien, ¿no? Aquí volvemos a hablar de que para poder llegar a producir un bien, necesito invertir. Necesito invertir en materia prima, necesito invertir en insumos, necesito invertir en mano de obra, necesito invertir en gastos indirectos de fabricación. Bueno, entonces, el costo de inversión representa ese conjunto de esfuerzos para poder producir un bien. El costo de desplazamiento tiene que ver con todas aquellas elecciones que yo puedo tener para tomar una decisión, ¿no? Un ejemplo sencillo. ¿Qué me conviene más? ¿Importar un bien o comprarlo en el mercado local? ¿Qué opinan? ¿Qué me responderían? ¿Les convendría importar o comprar en nuestro medio, acá dentro de Bolivia? Depende de que si los costos, ¿no? De traerlo desde afuera, cuánto cuesta afuera y cuánto cuesta aquí. Ahí está. Eso significa el costo de desplazamiento. Ver qué elección es la más adecuada para invertir, ¿no? De repente hay productos en los cuales, por un tema de gestión para la importación, es más sencillo adquirirlos dentro del territorio nacional que importarlos, ¿no? Y sin lugar a duda hay muchos productos que conviene importarlos que comprarlos en el medio local. Y va a depender de diferentes factores, desde la cantidad, ¿sí? Principalmente, va a depender de cuán necesario es para la empresa, ¿no? Entonces, va a depender de distintos factores, pero es la empresa quien define sobre estas alternativas. Y a eso se le llama como costo de desplazamiento. Costo incurrido. Creo que ya me han escuchado pronunciar esta palabra, ¿no? Incurrir, incurrido. No significa otra cosa que lo necesario para producir. Cuando yo hable sobre incurrido, quiere decir que es todo el costo necesario para producir el bien, ¿sí? Entonces, normalmente para producir un bien ya sabemos que necesitamos 3 elementos principales: el material, la mano de obra y los gastos indirectos. Entonces, para mí, cuando quiera resumir todo eso, puedo mencionar costo incurrido. El costo incurrido es tanto, ¿sí? Costo de operación. Creo que está por demás ya definirlo, pero sabemos que representan los gastos administrativos, los gastos comerciales y los gastos financieros, que son necesarios para administrar y operar una empresa, ¿no? De repente, la parte principal, la parte central es el costo de la producción, ¿sí? Pero los costos operativos no dejan de ser menos importantes. Se complementan, quiero decir, ¿sí? Bueno, contabilidad sabemos que es un sistema que nos permite sistematizar de alguna forma todas las transacciones económicas y traducirlas en estados financieros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de emitir, con el propósito de tomar decisiones, ¿sí? De manera oportuna, clara, eficiente, etc.
La contabilidad de costos también es un sistema contable, pero que tiene otros propósitos, otros objetivos dentro de todo este sistema de información. ¿Sí? El sistema de costos nos permite no solamente determinar los costos incurridos en una producción, sino también nos permiten tener información para la toma de decisiones. Si yo quiero introducirme en un mercado, ¿sí?, por primera vez, necesito saber cuáles podrían ser mis costos. ¿Sí? Si yo quiero potenciar mi producto, necesito saber cuánto me costaría potenciar ese producto para seguir siendo competitivo dentro del mercado, ¿no? Entonces, fíjense que es una información mucho más detallada en relación a la contabilidad. O sea, está dentro de la contabilidad, pero con una información mucho más detallada para una adecuada toma de decisiones sobre los costos, los productos, las proyecciones de venta, etc. ¿Está bien? ¿Se comprende? Hasta acá, consultas, dudas. ¿Ninguna? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Complementando sobre la contabilidad de costos, como les decía, permite controlar las operaciones y también los costos. ¿Sí? Nos permite determinar correctamente el costo unitario de un producto y el costo total de lotes de producción. Nos permite tener una información amplia y oportuna, ¿no? Esa información detallada que les decía. ¿No? Con la contabilidad de costos yo puedo, por ejemplo, saber cuál es el mejor producto, yo puedo saber qué producto de repente no está cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Puedo analizar mis proveedores, ¿no?, en el sentido de optimizar mis costos de adquisición, ¿no? Puedo ver qué me conviene. Y acá va una consulta que por esta situación se los planteo. ¿Será que una empresa industrial, ¿sí?, hoy en día le conviene tener personal de planta? Entendiendo que un personal de planta me representa un aproximado de 33.37% más por los costos laborales que se deben asumir. ¿O es mejor contratar personal para ciertos procesos? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Será que conviene tener personal de planta hoy en día en esta nueva realidad? Yo creo que es mejor automatizar todos los procesos y tener el menor personal posible, digamos, que controlen la menos cantidad de máquinas que se pueda para pagarles menos, que sea menos el costo de producción. Sistematizar los procesos, ya. ¿Quién más? Alan, ¿qué opinas? Yo también pienso que en ese caso sería bueno reducir o mejor dicho, minimizar los costos, perdón, el personal. El personal, ya. Yo creo que no vale la pena tenerlos en planta por todos los costos extra. Claro, y ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de contratación de personal. O sea, sería lo ideal para un trabajador contar con seguro, beneficios, etcétera, ¿no? Pero si volcamos
y lo vemos desde un sentido de la empresa, desde un enfoque de la empresa, obviamente no. Porque yo veo números y veo que tú me cuestas más de lo que tengo que pagarte, ¿no? Un 33.37% más. Entonces, de repente, como bien decía su compañero Luis, me conviene invertir en sistematizar mis procesos para no necesitar tanto personal, ¿sí? O de repente me conviene contratar personal por tiempos establecidos, ¿no? Lo que comúnmente se llama destajo. Inclusive, otras empresas lo que hacen es subcontratar empresas para no tener que cargar con todos estos aspectos laborales, ¿no? Les pongo otro ejemplo. En una empresa comercial, ¿les convendría tener una empresa de servicio de seguridad o les convendría contratar una persona para que cumpla esas funciones? ¿Mm? Depende de los términos y condiciones que tenga la persona y demás, ¿no? Pero supongo que la persona, porque la empresa debe tener eh, incluido en todo lo que te va a cobrar muchas más cosas que solo el salario del guardia, que sería lo que tú tendrías que pagar. Yo creo que la empresa, porque la empresa ya se va a hacer cargo de pagar el 33% más, o sea, tú solo vas a tener que pagar a la empresa un costo mínimo. Claro, pero la empresa igual ya considera un beneficio aparte de ese 33% que tú podrías ahorrártelo. O sea, yo creo que la empresa, porque, digamos, si tú contratas a un trabajador extra, ese trabajador lo que va a hacer, vas a tener que pagarle un seguro desde tu cuenta, vas a tener que pagar sus AFPs y todo, en cambio la empresa de seguridad ya se va a encargar de todo eso, entonces tal vez el costo es mínimo. Parece muy bien el análisis, pero al margen de solamente asumir los costos, a ver, cuando hay un contrato, ¿no?, de prestación de servicios, hay ciertas responsabilidades y obligaciones de ambas partes, ¿no? De repente la empresa tendrá que pagar en una determinada fecha esos honorarios y la empresa que provee este servicio tendrá la obligación de cumplir con todo lo que incluye el servicio. Pero a ver, supongamos que existe un robo, supongamos que hay un problema de esa magnitud, ¿no? Como que el trabajador interno, si es contratado de planta, con beneficios y ese 33.37 de carga laboral adicional, ¿creen que va a poder asumir las consecuencias de ese hecho? A diferencia de la garantía de tener una empresa que no solamente se especialice en ese servicio, sino que también prevé este tipo de contingencias, ¿no? Si miramos desde ese lado, también conviene contratar una empresa, ¿no? Al margen de que estás transfiriendo la carga laboral a esta empresa, ¿no?, que provee este servicio. Entonces, hoy en día, no por nada existen muchas empresas de seguridad, existen muchas empresas de limpieza, existen muchas empresas que terciarizan este tipo de servicios, ¿no? Que obviamente una empresa sabe que contratar una persona conlleva este tipo de situaciones. Y no solo eso, ¿no? Hoy en día las personas contratadas de forma legal tienden a sentirse más protegidas por la ley. Entonces, a ver, inclusive en ese sentido es una carga administrativa adicional, ¿no? Tener que tratar con tu personal que llega en estado de ebriedad, que ocasiona dificultades dentro del clima laboral de la empresa, ¿no? Que te lleva a un juicio laboral ante el ministerio. O sea, hasta por ese lado, ¿no?, te conviene, ¿no?, tener una empresa que te otorgue este servicio, porque tú no te vas a encargar de todo eso. Tú simplemente vas a velar porque la empresa de servicios te otorgue lo que se ha comprometido.
Sí, adelante. Pero dicen, creo que eso es, o sea, si en la vida real, digamos, aquí en Bolivia, supongo que depende igual el trato que puedas llegar a tener con la persona que piensas contratar, porque hay gente que por muy poco lo puede hacer y sin un contrato ni nada que te force a hacer todo lo que acabo de mencionar. ¿Te refieres al costo de la persona? O sea, ¿cuánto podría pagarle por el mismo servicio y de repente me conviene contratar a una persona directamente porque me va a cobrar menos? ¿Te refieres a eso, Mateo? Sí, eso, aparte, hay, por ejemplo, o sea, me refiero al mercado informal, ¿no? Que si lo vemos desde el mercado formal, sí, lo que dice yo creo que sí está bien, pero sí, en Bolivia, que casi todo es informal, yo creo que tal vez cambie un poco la cosa, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, si nos vamos a ese punto, porque aunque no crean las empresas de servicios, de seguros, no contratan de forma legal a sus trabajadores, ¿no? Tuve la oportunidad cuando hice una auditoría de indagar sobre estos aspectos, ¿no? Pero es lo que te obligan las leyes. O sea, si ustedes se fijan por la carga que representa contratar a una persona, es a lo que te obliga el sistema mismo. O sea, ¿quién no? O sea, ¿qué empresa no quisiera cumplir con su rol de, de cumplir con la legalidad de contratar a una persona? ¿No? Pero si sabes que te representa todo eso, la piensas, ¿no? Y ahora, si nos vamos hacia la informalidad como tal, una empresa siempre va a tratar de buscar la forma de que sus operaciones sean lo más legal posible. Entonces, por más de que una empresa me diga, te cobro, no me asegures, te cobro menos, para la empresa esa contratación representa un riesgo, ¿no? Sobre todo ante entes reguladores como la Caja, como la AFP, como impuestos, como el Ministerio de Trabajo, porque somos personas. Y las personas, lamentablemente, un día podemos decir una cosa y al día siguiente podemos estar metiendo un juicio laboral a la empresa, ¿no? Por más compromiso que haya existido. Entonces, precautelando todo eso, muchas empresas optan por esta forma de terciarizar los servicios porque saben que de alguna forma se están lavando las manos y toda esa carga laboral, toda esa carga que representa tener una persona formalmente contratada, se la pasan a la empresa que ofrece estos servicios, ¿no? Ya a mí como que no me interesa porque yo le cumplo a la empresa me emite, inclusive en términos fiscales es mucho más beneficioso, ¿no? Porque ganas un 13% de ese servicio, ¿no? Un crédito fiscal, ¿no? Pero tú te encargas de pagarle y es la empresa quien se relaciona con sus trabajadores. Si hay un reclamo, tú haces el reclamo formal a la empresa se encarga de llamar la atención, de despedir si corresponde, etcétera, ¿no? Entonces, como que transfieres ese riesgo latente y sobre todo en empresas industriales, ¿no? Donde hay bastante rotación de personal, ¿no? Hay bastante rotación de personal. Por eso hay diferentes modalidades de contratación también, pero no son muy amigables en cuanto a términos legales en nuestro país, ¿no? En otras partes del mundo sí, pero acá no. Y eso es lo que te incita. O sea, yo entiendo, Mateo, que te vas más de repente, llevar todo esto hacia una formalidad, hacia una posible formalidad, pero lamentablemente las leyes te inducen de alguna forma a no hacerlo, ¿no? Peor si hay un segundo aguinaldo, ¿no? ¿Cuánto aumenta tu carga laboral? De 33.37 sube a más de 40%. Entonces tienes que asumir casi un 50% más, ¿no? Si incluimos primas, por ejemplo. Adelante. Licen, y en este caso, digamos, ¿de qué ganaría la empresa de seguridad, la que te ofrece el servicio de los guardias? O sea, si tú vas a pagar una menor cantidad, a ese guardia se le va a tener que pagar igual se te va a pagar sus beneficios y todo, y la empresa de seguridad lo único que ofrece es que tu guardia Obviamente hay vaya un bien. margen, Luis, obviamente hay un margen. Y son estas empresas quienes contratan de forma
informal, ¿sí? No sé, se les paga un salario mínimo y la empresa cobra 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces ahí hay un margen que obviamente aprovecha la empresa. Inclusive ahora he visto que empresas de limpieza contratan a personas que tengan factura, ¿no? O sea, cómo esto se va generando de forma escalonada, ¿no? O sea, primero las empresas grandes subcontratan y ahora las empresas medianas también subcontratan de alguna forma a las personas que quieren trabajar, ¿no? Bajo esa modalidad, ¿no? Y considero que es una forma interesante, sobre todo para evitar este costo que representa tener una empresa, perdón, que representa tener una persona legalmente contratada, ¿no? Pero sí, hay un margen, Luis, no dudo mucho que vayan a la pérdida, ¿no? Yo te hago una relación, por lo menos cobran por guardia de 12 horas. Las empresas de seguridad te cobran algo de 4.500, ¿no? Por mes, ¿no? Que tú le pagues a tu guardia 2.000, ya tienes un margen de 2.500, ¿no? No será legal, no estará dentro del marco, pero es así trabaja, ¿no? Pero si tú te fijas, primero que si contratas a una persona para esa área, no la puedes hacer trabajar 8 horas, 12 horas, mínimo 8 horas, ¿no? Entonces, todo eso se va generando y pues tienes la posición de que te conviene terciarizar tus servicios, ¿sí? Hoy les voy a dejar una lectura donde sí es posible, ¿no? Muchas empresas piensan que no es posible, por ejemplo, contratar a personas legalmente por medio tiempo o por horas exclusivas. Pero lamentablemente hay una falta de relación entre la ley laboral, la ley de pensiones y la ley de las cajas de salud. Entonces les voy a dejar un textito para que lean y mañana vamos a analizar ese aspecto, porque es bastante interesante, se debería poder aplicar, ¿no? O sea, yo solo te necesito 3 horas, entonces te pago por esas 3 horas al día, ¿no? Yo te necesito, no sé, una semana al mes, entonces te pago esa semana lo que cuestas en esa semana, ¿sí? Pero lamentablemente no se aplica mucho. Y con este Sí, texto sí. vamos a entender por qué. Adelante, Mateo. Justo a eso me refería hace un rato cuando decía que capaz es mejor contratar a alguien que no esté en una empresa. Justo me refería a eso, a trabajar por horas o ¿Mm? cierta cantidad de días y demás. Sí, de hecho la ley laboral lo permite, ¿no? El marco laboral lo permite, pero lamentablemente esta ley no está acompañada con la ley de pensiones, estamos hablando de las AFPs, la ley de las cajas de salud, estamos hablando de todas las cajas habilitadas, ¿no? A las cuales las empresas pagan el aporte por ese servicio. No hay una relación, ¿no? Con decirles de que si yo decido contratar a una persona a medio tiempo, perfecto, le pago la mitad del salario. Listo, pero la caja no te va a permitir que le pagues el 10% sobre la mitad del sueldo. La caja te va a exigir mínimamente un salario mínimo, ¿no? Sobre la base de un salario mínimo. Entonces ahí como que ya hasta te desmotiva, ¿no? O sea que por más de que le pague menos, igualito aquí en mi carga laboral sigo pagando sobre una base que no es, ¿no? Entonces hay este tipo de discrepancias entre leyes, ¿sí? Cuando en realidad para poder ayudar a formalizar las contrataciones debería haber una relación, ¿no? Se debería poder, porque esto te permitiría generar mayor aporte al sistema de pensiones, te podría generar mayor aporte a las cajas de salud, pero lamentablemente no es así. Bien, vamos a ver ahora lo que es, muchos pensarán si costos y gastos es lo mismo. ¿Qué es? ¿No?
Entonces, acá yo tengo una serie de gastos, ¿sí?, que se van a convertir en un costo, ¿no? Entonces, podemos decir que el costo es un conjunto de gastos, ¿no? Y que los gastos es la acumulación para llegar a un costo. ¿Sí? Medio que no se entiende, pero pongamos un ejemplo. El costo de mercadería. ¿Por qué estaría compuesto? Por una factura de compra, ¿sí? Ese es un gasto, ¿no? Aquí, primer gasto. Por un transporte, segundo gasto. Por un seguro, tercer gasto. Y por el servicio de carguío y descarguío de la mercadería, cuarto gasto. Sí, pueden existir más, ¿no? Puede haber ese del armado, de puesta en marcha, si compramos una maquinaria, por ejemplo, ¿no? Voy a tener factura de compra, voy a generar un transporte, ¿no?, hasta mis instalaciones, voy a contratar un seguro, ¿no?, por si pasa algo en la carretera, voy a contratar una empresa que cargue y descargue esta maquinaria, y voy a contratar un técnico para que instale la máquina, ¿no? Entonces también ese sería un gasto. Entonces, todos estos gastos que estoy detallando, ¿sí?, van a sumar o se van a consolidar en este costo de mercadería o costo de un activo fijo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. Vamos con un segundo ejemplo. El costo de personal, lo que estábamos hablando, ¿no? Muchas veces pensamos que el total ganado únicamente es lo que me cuesta contratar un personal, pero no tomamos en cuenta que existen otras cargas laborales, como el aporte patronal, que pagamos, que las empresas pagan a la AFP, a la Caja de Salud, como el aguinaldo, que se paga cada diciembre, ¿no? Y el segundo aguinaldo también lo podríamos mencionar como parte de los gastos que me generan contratar a una persona, ¿sí? La indemnización. Cuando mi personal se retira, tengo que pagarle una indemnización por el tiempo trabajado. Y si queremos sumar, podemos sumar los bonos que se pagan, las comisiones, podemos sumar las primas, ¿no?, si corresponden. Entonces, todo este cúmulo de gastos me van a generar el costo de personal. Entonces, esa es la gran diferencia entre costo y gasto. ¿Se comprende? Sí, dicen. Queda claro, entonces, ¿no ve? Cuando hablemos de costos, estamos hablando de una serie de gastos que se requieren para llegar a determinar ese costo, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? Si tomamos otros ejemplos, los costos operativos, ¿por qué gastos estarían compuestos? A ver. El costo operativo. ¿Por qué gastos estaría compuesto? Electricidad, maquinaria. eh, Eso me ha ocurrido en el caso de una panadería, digamos. Ya, alguien levantó la mano por ahí, gracias. ¿Quién más? Adrián, adelante. Costos de administración, que hemos mencionado, costos de comercialización y costos financieros, creo. Ah, bueno, gastos, perdón. Ya, eso, muy bien, Adrián. Ahí te has corregido tú solo. Muy bien. Sí. Exacto. ¿No? Entonces, si yo quiero determinar mi costo operativo, entonces tendría que sumar el gasto de administración, el gasto de comercialización, los gastos financieros y otros gastos que se requieran para la operación de la empresa, para las actividades de la empresa. ¿Sí?
Entonces, esto es muy importante distinguirlo porque a veces pensamos que son lo mismo, ¿no? O a veces pensamos que uno no genera beneficio y otro sí. Entonces, cuando se entiende de este lado, es más sencillo, ¿no? Porque sabes que esto te representa un costo. Entonces, todo cuesta, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, todo tiene un costo. Todo, absolutamente todo. Bien, vamos a pasar ya a la clasificación de costos. Aquí vamos a ver una serie de clasificaciones, ¿no? Por sus elementos, por su tipo de registro, por su comportamiento. O sea, vamos a ver una serie de clasificaciones de los costos. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hacer mención a los elementos del costo, que ya los hemos hablado, que ya los hemos identificado, pero aquí debemos entender que estos tres elementos, de reconocerlos de una forma sencilla, de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo al tipo de negocio, ¿sí? Les puedo asegurar que la información que se vaya a revelar con el reconocimiento de estos costos va a ser más útil, ¿sí? Para la empresa. Va a poder ayudar a determinar qué factores pueden servir para mejorar, para optimizar estos costos, ¿no? Y qué otros factores van a permitir la mejor administración de estos costos, ¿no? Sabemos que son los materiales e insumos. Ahí vemos una madera. En este caso, si hablamos de una madera así en bruto, como ven en pantalla, ¿qué término deberíamos utilizar? ¿Material directo, insumos o materia prima? Materia prima. Muy bien. ¿Por qué? Porque la materia prima se distingue por justamente tener ese material en bruto, ¿sí? Sin un proceso previo de transformación. En cambio, si hablamos de muebles de melamina, obviamente ya la melamina sería un material. ¿Por qué? Porque esa melamina ya está procesada, ¿no? Ya tiene toda una serie de procesos para que se convierta en una tabla y de ahí se pueda producir un mueble. ¿Sí? Entonces tenemos los materiales, insumos y materia prima. El segundo elemento es la mano de obra. Vital e importante en todo proceso. ¿Sí? Ya lo hemos visto en los tres tipos de empresas y sin lugar a duda en una empresa de producción. La mano de obra, como ven ahí, permite transformar esta materia prima en un producto terminado, ¿no? Si se fijan, no solamente es pues cortar, lijar, barnizar, ¿no? Si queremos llegar a ese producto terminado, si hablamos de este rubro de carpintería, también inclusive hay costos de diseño, ¿no? ¿Cómo quieres tu mueble? Así, así, hecho a medida, ¿no? Un estándar. Entonces, la mano de obra incluye todos esos aspectos, ¿no? Por último, tenemos los costos indirectos de fabricación. Como pueden ver ahí, una máquina cortadora, una serie de herramientas, la luz, ¿no? El agua, todos aquellos gastos que se requieren para la producción, en este caso de muebles. Si unimos estos tres elementos, vamos a llegar a esos muebles. Y obviamente con todo lo que incluye. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estos tres elementos, señores? ¿Podemos identificarlos correctamente?
Adrián, gracias. ¿Qué más podríamos decir de estos tres elementos? Es importante saber que dentro de los dos primeros elementos hay materiales directos y materiales indirectos. Y lo propio, hay mano de obra directa y hay mano de obra indirecta. ¿Sí? Los materiales, insumos, materia prima, se dividen en directos e indirectos por una simple razón. Si nosotros vemos en la foto de las mesas, sillas, aparte de la madera, ¿ven algún otro material que complemente todos esos muebles? Por ejemplo, si yo abro la puertita de la mesada, ¿qué material vamos a encontrar? Vidrio. Vidrio. Entonces el vidrio se constituye en un material indirecto. ¿Qué más al abrir esa puertita? Las bisagras y todas esas cosas. Bisagras, tornillos, ¿no? La lija, el barniz, la pintura en caso de que el mueble sea de otro color, ¿sí? Todos esos materiales se los denomina materiales indirectos. ¿Dónde creen que van esos materiales indirectos? En estos tres elementos. ¿Será que van en los materiales, en la mano de obra o en los costos indirectos? Materiales. No, en los costos indirectos. ¿Sí? En el material únicamente va esa materia prima, ese material, ese insumo principal para la producción. En este caso, volviendo al ejemplo, esa materia prima para mí va a ser la madera. ¿Sí? Y todos los demás materiales que complementen este producto, como ya los he mencionado, vidrio, bisagras, tornillos, lijas, barniz, pintura, todos esos se clasifican como costos indirectos. ¿Sí? Entonces, dentro de los costos indirectos va a haber un grupo grande que se va a llamar material indirecto. Lo mismo pasa en la mano de obra. ¿Sí? ¿Quién está directamente relacionado con la producción de estos muebles? El carpintero. El carpintero. Ahora, el diseñador de los muebles está relacionado directamente con el proceso. Sí, indirecto. Exacto. Entonces, al igual que los materiales, insumos o materia prima, en la mano de obra también se clasifica aquellas personas que están directamente relacionadas con el proceso, que en este caso mencionamos al carpintero. Hay otras personas que de repente no están relacionadas directamente, pero sí influyen en la producción. Acá podemos mencionar al diseñador, ¿sí? Al que hace control de calidad, ¿no? Voy, verifico cómo están los muebles, si están bien, si no tienen ninguna superficie dañada, ¿sí? O afectada, ¿no? Entonces son ejemplos de que esta mano de obra también se divide en directos e indirectos. Entonces, todo personal que se clasifica como labor indirecta o mano de obra indirecta pasa a los costos
indirectos, ¿no? Entonces, los costos indirectos ahora ya se clasifican en material indirecto, mano de obra indirecta y los demás costos necesarios, ¿no? Los que mencionaba. La depreciación de la maquinaria, la depreciación de las herramientas, la depreciación del espacio físico donde se está elaborando estos muebles, ¿no? La energía eléctrica, etc. Entonces, todo eso va a sumar a los costos indirectos. ¿Se comprende esta parte, señores? ¿Alguna consulta, duda? No, listo. Todo claro, listo. Bien. La clasificación por función de los costos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver 4 clasificaciones, ¿no? Costos de adquisición, que ya habíamos visto a qué se refiere, ¿no? Es todo ese proceso en donde se adquiere mercadería, ¿no? O materiales. Mercadería para empresas comerciales, materiales, ya sea material directo o material indirecto, para empresas industriales. ¿Sí? Tenemos los costos de explotación o extracción de recursos renovables y no renovables, ¿no? Acá estamos hablando más de empresas dedicadas, por ejemplo, a la minería, dedicadas, por ejemplo, a la extracción de petróleo, ¿no? Por eso se denomina costos de explotación. Entonces, todo lo que incluya explotar un recurso renovable o no renovable, se lo conoce como costos de explotación. Los mejores ejemplos para esto son las empresas mineras, las empresas hidrocarburíferas. ¿Sí? Después tenemos los costos de producción, que esto está directamente relacionada con industrias. Industrias que convierten o que transforman una materia prima en un producto terminado, a través de los 3 elementos que ya conocemos y que son el material directo, puede ser insumo o puede ser materia prima. ¿Sí? La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, donde están los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. A todo esto se lo conoce como costos de producción. Y por último tenemos los costos de operación, que se dividen en administrativos, en de distribución o comercialización y en financieros. ¿Sí? Entonces ya saben que por la función de los costos se clasifican en adquisición, explotación, producción y operación. Bien, aquí hay algo muy importante que debemos entender, sobre todo para agrupar ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sumo el material directo y la mano de obra directa, ¿qué voy a tener? Los costos directos de producción, ¿no? Entonces, cuando yo les diga determinar el costo directo, les estoy pidiendo que sumen el costo del material directo más el costo de la mano de obra directa. Ambos suman el costo directo,
¿no? Entonces, cuando hablamos de costo directo, estamos hablando de material directo y mano de obra directa. Cuando sumamos los tres elementos del costo, es decir, material directo, mano de obra directa y costos indirectos de producción o fabricación, estamos hablando de costos de producción. Entonces, cuando yo les diga determinar el costo de producción, ustedes ya tienen que entender que es la suma del material, mano de obra y costo indirecto. ¿Está bien? Y el costo de inversión es el costo que incluye la mano de obra más los costos indirectos. Entonces, cuando hablamos de costo de inversión, nos referimos a mano de obra más los costos indirectos, ¿no? Eso representa el costo de inversión. ¿De acuerdo? ¿Consultas, dudas hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Bien. Vamos a la clasificación por conducta de los costos. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de costos, tres, vamos a decir. Los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. ¿Sí? Los costos fijos están directamente relacionados a aquellos costos que independientemente de la cantidad que yo llegue a producir, ¿sí? Sea una unidad o 1000 unidades, esos costos se mantienen constantes. ¿Sí? Por ejemplo, el alquiler del espacio donde voy a producir. O sea, a mí me va a cobrar el dueño de casa, si produzco una unidad, ¿será que me va a cobrar por la cantidad de unidad que yo estoy produciendo? No. Si el contrato es por $1000 al mes, yo tengo que pagar $1000 independientemente de que esté produciendo o no esté produciendo en ese espacio. Ese, por ejemplo, es un costo fijo. ¿Sí? Otro costo fijo también es la depreciación bajo la modalidad de línea recta de los activos fijos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo maquinarias y estas maquinarias se deprecian en línea recta, probablemente mis costos se mantengan fijos en una gestión, ¿no? ¿Por qué? Por la modalidad de la depreciación de estos activos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene otro ejemplo de costos fijos que ya haya identificado? Un préstamo bancario, el interés es fijo, independientemente de cuánto ganes. Ya, muy bien. El salario de una persona igual. Exacto, muy bien, Adrián. Ese se constituye en uno de los costos fijos más importantes dentro de una empresa industrial, ¿no? Cuando tenemos personal fijo, ¿no? O sea, personal legalmente contratado, ¿no? Ahí no hay dónde, o sea, si vas a producir 1000 unidades, lo mismo le tienes que pagar a tu obrero, ¿no? Su salario mínimo, digamos, ¿no? Otro sueldo, los sueldos administrativos, suelen ser fijos. A ellos no les interesa mucho el tema de la cantidad producida en un mes.
Ellos igualito van a cobrar su sueldo. También se constituye en costos fijos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el efecto de los costos fijos cuando se producen bienes? Fíjense, la primera columna está estableciendo la cantidad de producción, la segunda, el costo fijo. ¿Qué pasa con el costo unitario? ¿Por qué hay esa disminución a mayor cantidad producida? Porque se produce más con lo mismo. Claro, porque mis costos fijos, como bien decía hace rato, se mantienen constantes. Entonces, si yo produzco 80,000 unidades bajo este costo fijo, mi costo unitario va a ser 438. Si yo produzco más unidades y mi costo fijo se mantiene, ¿cuál va a ser el efecto en el costo unitario? Que va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, a mayor producción, ¿sí?, el costo unitario va disminuyendo, manteniendo costos fijos. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de los costos fijos. Algunos dirán, uy, qué bien, o sea, hay que tener más costos fijos. De repente sí, siempre y cuando mantengas tus cantidades de producción que permitan cubrir este costo fijo, ¿no? Y a eso justamente se le llama punto de equilibrio, ¿no? Cuando tus ventas puedan cubrir tanto tus costos fijos como tus costos variables. Ahorita vamos a ver qué son los costos variables, ¿no? Entonces, ese es el efecto. ¿Okay? Vamos calculando para este ejemplito. ¿Cuántos son los costos unitarios? ¿Sí? 2 minutitos. Adelante, Adrián. Ya lo tengo calculado, pero no sé. Súper. El primero era 3,14. Ya, yo voy a modificar eso ahorita. 3.14, ya. Sí, el segundo es 2,617. Bueno, 2,62. Y el otro era 2,18. ¿No? Entonces, fíjense, si bien mis costos fijos se mantienen, esto ayuda a que el costo unitario a mayor producción vaya disminuyendo, ¿no? Bien. Vamos a los costos variables. Estos costos variables, como su nombre indica, varían en relación al volumen de producción. ¿Sí? O sea, cambian en base a cuánto estás produciendo. Vamos a poner un ejemplo. El material directo, la materia prima o los insumos van a estar sujetos a la cantidad de producción. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi máquina, las máquinas principales de mi proceso productivo están siendo depreciadas por rendimiento? ¿Sí? Bajo la modalidad de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta máquina produce 2 millones de unidades, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya produciendo, mi maquinaria se va a ir desgastando hasta que cumpla esos 2 millones de unidades, ¿no? Ahí también el costo de la depreciación de ese activo se convierte en un costo variable. ¿Sí? Entonces no se olviden que los costos variables cambian en función al volumen
de producción. ¿Cuál es el efecto en este sentido? ¿Sí? Que esto genera un costo unitario uniforme. ¿Por qué? Porque mi costo variable está yendo en relación a las cantidades producidas. A mayor producción, mayor son mis costos variables. A menor producción, menor son mis costos variables. ¿Sí? Ese es el efecto en el costo unitario. ¿Y cuál podría ser un ejemplo en el que esto sucede en la vida real, Alicia? ¿Te refieres a ambos costos o solo a este variable? Sí, al variable. Bueno, en realidad, una empresa normalmente tiene ambos, ¿no? Ahora, ahí la pregunta tendría que ser, ¿qué me conviene más? ¿Tener costos variables o tener costos fijos? ¿No? Porque en realidad, una empresa tiene ambos. Y el detalle es ver cuáles me conviene tener más. Si me conviene tener más costos variables o me conviene tener más costos fijos. ¿No? Y por eso el análisis del punto de equilibrio es importante, porque eso te permite saber hasta cuánto tienes que vender para poder llegar a cubrir tus costos, tanto fijos como variables. ¿No? Ahorita el ejemplo del costo unitario simplemente es para ver el efecto que se genera en base a una cantidad de producción. ¿No? No hay empresas que no tengan o que tengan únicamente costos variables o que solo tengan costos fijos. Normalmente tienen ambos costos, ¿no? El detalle, lo vuelvo a repetir porque es muy importante dentro de las decisiones que se toman, es ver qué me conviene, ¿no? Volvamos al tema del personal. ¿Qué les conviene tener? ¿Costo fijo de personal o costo variable? En mano de obra. Creo que variable, ¿no? Costo fijo, creo. Depende de tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Sí, depende. Porque Exacto. Porque de puede repente ser. te conviene pagar un monto fijo, ¿sí? Porque sabes que en esas 8 horas la producción puede superar cantidades interesantes, ¿no? Y si tú haces el mismo cálculo pagándole a tu trabajador por unidad, de repente tu costo va a ser mucho mayor. Creo que variable conviene en ventas, ¿no? Como que pagar por comisión, digamos. Ahí vamos. Los costos mixtos se caracterizan por eso, ¿no? Normalmente los vendedores es el mejor ejemplo de los costos mixtos. ¿Por qué? Porque al vendedor le pagas una parte fija, ¿sí? Por un tema de las leyes laborales en Bolivia. Y por otro lado le pagas por cumplir sus metas, ¿no? Vendes tal cantidad, te pago tu comisión. Entonces tienes una parte fija y otra parte variable, ¿no? Ese es un buen ejemplo de costos mixtos. Entonces, desde este enfoque, el costo variable y el costo fijo, como les digo, va a depender mucho del tipo de industria, va a depender mucho de la cantidad que produces, va a depender mucho de tu análisis de punto de equilibrio, el definir si te conviene o no mantener costos variables o mantener costos fijos. Entonces, es ahí la habilidad, sobre todo de los ingenieros de producción, o ingenieros industriales, perdón, de ver este tipo de detalles para optimizar los costos, ¿no? Hay otro ejemplo bien interesante. Una empresa que se dedicaba a la producción de alimentos, ¿no? Y se hacía la relación, ¿qué conviene más? ¿Comprar una máquina que me permita incorporar mi sello
como empresa, que me permite incorporar todo el diseño, o sea, todo la envoltura de mi producto, ¿sí? ¿O me conviene más terciarizar el servicio? Si no tienes mucho capital, tal vez terciarizar, ¿no? Y ahí hay otro tipo de decisión, que es de una decisión financiera. Si yo no tengo plata, difícilmente voy a poder invertir en una máquina que me permita embolsar bien mi producto. Entonces, ¿qué hago? Veo la opción de terciarizar, ¿no? Entonces, estoy eligiendo, en vez de un costo fijo que me va a representar comprar esa máquina, me estoy yendo por un costo variable que sé que por ahora es más viable para mi empresa, ¿no? Entonces, aquí en este punto, el análisis siempre va a ser depende del tamaño, depende del tipo de industria, depende del rubro, depende de la cantidad de producción, depende de los tipos de costo que tiene la empresa, etc. ¿No? Entonces, es así. Bien, hasta acá. Consultas, dudas. Ya les he mostrado los costos mixtos. Costos mixtos también podemos aplicar a lo que son, por ejemplo, la factura de energía eléctrica, ¿no? Hay una parte fija que te cobran por consumo y hay otra parte variable. Perdón, hay una parte fija que te cobran por las tasas de aseo y alumbrado público y hay otra parte variable que te cobran en función al consumo, ¿no? Ese es otro ejemplo de costos mixtos. ¿Está bien? Bien, consultas, dudas hasta acá. Podemos también determinar que en los costos variables, a mayor producción se mantiene el costo y en los costos fijos, a mayor producción, el costo unitario va disminuyendo, ¿no? Eso es bien importante tomar en cuenta. Pero ya nos hemos dado cuenta que estas decisiones no solamente van con un factor de minimizar el costo, sino también de ver las posibilidades que la empresa tiene para hacer ello. ¿Está bien? Bien, vamos a quedar acá. Ahora les voy a dejar yo con la pequeña actividad para el día de hoy. Son 10 preguntas que están relacionadas a lo que hemos visto el día de hoy. Ya, creo que ya está disponible. Sí. Vamos a ir entrando entonces al primer control de lectura. Y al concluir, bueno, mañana directamente vemos si hay alguna consulta, alguna duda sobre alguna pregunta. Por favor, mañana me lo hacen saber, ¿sí? Voy a dejar en el módulo, la plataforma, esta lectura que les decía sobre las contrataciones a medio tiempo o por horas, ¿sí? Para que mañana discutamos un poco sobre eso, porque es interesante ver la parte legal que nos dice que sí se puede, pero que lamentablemente no lo estamos aplicando por una falta de relación entre las normas, entre los entes reguladores, ¿no? La Caja, la AFP y el Ministerio, en este caso, el Ministerio de Trabajo. ¿Está bien? No sé si hay consultas, dudas antes de irnos, si no, los dejo ya con el primer control, que no les va a tomar más de 10 minutos. ¿Ninguna? Muy bien, señores. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Chao, chao. Hasta luego, Mañana, Alicia. Luciano. También. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.